Padre, bendito sea, Señor. Damos gracias, Señor, por este día, por esta reunión, Señor, que tenemos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tu presencia, Señor, está en medio de nosotros. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, en este lugar, que tu presencia sea manifiesta, Señor. Que hables, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor, y que podamos expresar ese mensaje. Bendice, Señor, nuestros labios, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos, Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en esto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estaba pensando en traerles una historia hoy y realmente tengo que caminar en esa historia porque todo lo que nosotros leemos en la Escritura tiene que ver con nuestra vida personal y con lo que pasa en la sociedad en la que nos movemos. La verdad, en las palabras de Salomón decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que es ya fue y todo lo que está pasando ya pasó. Estaba leyendo hace unos días sobre un profeta muy importante que tiene la Escritura, que es el profeta Elías. El profeta Elías aparece de repente en Israel, en el reino del norte. Y así como aparece, desaparece. Realmente no se conoce mucho del pasado de Elías. Lo encontramos haciendo una expresión, un decreto en ese tiempo, porque él era un profeta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Haciendo un decreto que establecía algo que iba a ocurrir en la tierra en la que él estaba. Pero si nosotros vamos más adelante, podemos ver la razón por la cual aparece, la razón por la que se genera la aparición de Elías como un profeta que le estaba hablando a la nación de una manera muy fuerte. Si nosotros nos vamos hacia atrás, hacia el tiempo del rey David, el rey David fue un hombre que íntegramente obedecía al Señor. Era un hombre pecador y era un hombre que tenía deseos y que tenía debilidades, pero lo encontramos como obedeciendo, teniendo siempre a un Señor por encima de él. A Dios lo respetaba de una manera profunda y su palabra era siempre en función de ese respeto que él declaraba delante del Señor. Cuando lo encontramos en pecado y cuando se arrepiente de ese pecado, le dice al Señor: Señor, no retires de mí tu espíritu, Señor, ¿sí? Sé propicio a mí. Yo te amo, Señor, y te amo con todo mi corazón y te pido perdón por haber pecado contra ti. Lo encontramos de esa manera expresándose porque él reconocía que si bien él era una autoridad en esa nación que el Señor había puesto en sus manos, existía una autoridad que estaba por encima de él, a la cual él le tenía que dar cuentas y a la cual él respetaba de una manera profunda. Lo vemos desarrollándose en su vida de esa manera y estableciendo un reino que era un reino que había tenido la promesa de que ese reino gobernaría sobre toda la tierra, que iba a determinar ese reinado estaría por sobre todo el mundo. David lo creía, él sabía que de su casa iba a venir el Salvador del mundo. Él lo sabía porque era una promesa que había sido hecha sobre él, sobre su casa, y específicamente era una promesa que venía desde Génesis. A él, y específicamente a él, le correspondió ser la raíz, digamos, el tronco de ese árbol del cual iba a nacer Cristo.
Pero cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida de él y la muerte de él, vemos que el reino queda en manos de su hijo, Salomón. Todos reconocemos en Salomón a un hombre sabio, un hombre que tenía mucho conocimiento, una persona que estaba iluminada, si ustedes quieren, desde el punto de vista de su conocimiento, de sus intenciones. Pero si nosotros vemos el capítulo 11 del primer libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta de cuál era la falla de este hombre. ¿Sí? Ahí está relatado en dónde empezaron sus fallas. ¿Sí? Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, y sigue más adelante, ¿sí? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Sí? Lo vemos haciendo una expresión que nosotros conocemos actualmente como que nosotros debemos de justificar todo lo que pasa en el mundo, en la sociedad donde nos movemos por amor. ¿Sí? Por amor decimos que nosotros debemos de respetar, de aceptar, digamos, las inclinaciones pecaminosas que alguna persona pueda tener. Por amor debemos de hacerlo. Sin embargo, vemos que el Señor era tajante en cuanto a sus leyes. Sabe que nosotros tenemos leyes, o existen leyes que nos obligan delante de Dios a tener una conducta determinada delante de Dios. Esa conducta no se puede cambiar. No podemos nosotros decir, por amor yo tengo que hacer esto, porque amo a mis semejantes, tengo que hacer y aceptar lo otro. Y vemos que el Señor no actuaba de esa manera. Salomón le había impuesto a la nación cargas que eran muy pesadas, porque él necesitaba tener un reino esplendoroso. Si vemos más adelante, en este mismo capítulo, vamos a ver, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres con las cuales estaba relacionándose y las cuales tenían influencia sobre él. ¿Sí? Una influencia que fue maligna, porque esa influencia lo apartó de aquel a quien había jurado que iba a obedecer por el resto de sus días. Cuando lo vemos ofreciendo, o cuando lo vemos él entregando el templo que él había construido, él empieza a hacer una oración diciendo, y si pasara esto, y si ocurriera aquello, y si esto pasara, y si esto ocurriera, y tú te acordarás de mí, te acordarás de tu pueblo y lo perdonarás y regresarás y todo eso, pero si se apartare, tú te apartarás de él. Inclusive el Señor le habla posteriormente a Salomón diciéndole, ten cuidado, que no se te olviden las promesas que hiciste. Escuché tu oración, le dice. Porque sabe que cuando nosotros oramos, el Señor escucha nuestras oraciones. Él está pendiente de lo que nosotros decimos, de lo que pedimos. Parece que no nos escucha, parece que no nos atiende, pero siempre está atento a lo que le decimos. Está atento a escuchar nuestra voz. No tiene que ver el hecho de que nosotros estemos en una determinada posición o que seamos más o menos espirituales. Lo que tiene que ver es la relación que tenemos con Él. Algo que la gente ha olvidado, pensando que Dios está sordo. Fíjense, tanto han despreciado a Dios en la sociedad del mundo, que cuando algo ocurre en el mundo, empiezan a decir la madre naturaleza. La madre naturaleza para acá, la madre naturaleza para allá, como si fuera un rey o una reina, digamos, a la cual están adorando. En lugar de decir Dios determina esto, Dios determinó aquello, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, hablan de la naturaleza como si fuera el Dios de este mundo, como si fuera el que determinara las cosas en este mundo. Lo mismo estaba pasando en Israel. Lo vemos más adelante, al término de sus días, digamos, de su tiempo,
Cuando él tiene que tomar el reino que su padre le había dejado, por un lado a Salomón David, y Salomón se lo había dejado a su hijo Roboam. Cuando Roboam tiene que tomar el reinado o el reino, digamos, lo hacen que se reúna con ellos en Siquem. Siquem era una población que estaba en el reino del norte, en lo que pertenecía a las tribus del norte. No era Jerusalén. Lo que debió haber, lo que era, digamos, correcto era que él tomara el reino en Jerusalén. Sin embargo, va y toma y lo citan para que tenga la reunión en Siquem. En Siquem agarra él y reúne a sus ancianos y les dice: ¿ustedes qué me recomiendan que haga? Y les dicen sus ancianos: quítale cargas al pueblo, escucha al pueblo que es el que te sostiene, sé benevolente con el pueblo. Dijo: bueno, va con los juniors de su tiempo, ¿sí? Como ocurre en nuestra sociedad, se presenta con los juniors y les dice a los juniors: ¿ustedes qué me dicen que haga? No, ponle cargas peores a estos, para que sepan quién es el jefe, para que sepan quién es el que manda, para que entiendan que tú eres el rey. Entonces él, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, cuando se presenta el resto del pueblo con un hombre encabezándolo, Jeroboam, que había tenido que huir a Egipto porque él no soportaba lo que Salomón estaba haciendo. Cuando muere Salomón, regresa Jeroboam y se pone al frente, digamos, de una rebelión que estaba ocurriendo por causa del trato que Salomón le había dado a la nación. Es el sabio, el inteligente, el iluminado, había metido la pata. ¿Verdad? Con todo respeto, pero había metido la pata. Así lo vemos nosotros relatado en la historia. Cuando le pregunta Roboam, el junior, ¿sí?, al pueblo que era lo que esperaban de él, él les dijo: mi padre os trató de esta manera, os azotó, dice, pero yo, dice, voy a poner escorpiones en ustedes para que ustedes entiendan que yo soy el que manda. Entonces la respuesta de la nación fue esta. En tres días después les doy, dice, para que me respondan. Estaba molesto porque lo habían citado en Siquem, ¿sí?, en lugar de haber tenido, digamos, la reunión en Jerusalén. Entonces, cuando regresan ellos, les dice: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? Pácatelas para empezar, ¿sí? David había sido el rey principal en la nación llamada Israel, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? Que David se mantenga solo, le dicen, porque él les dio esa sentencia, que David se mantenga solo, que a sus tiendas Israel, les dijo Jeroboam, ¿sí? Váyanse a sus tiendas, y tú, David, o tú, casa de David, que tu pueblo te sostenga a ti. Nosotros no tenemos nada que ver. Eso provoca una separación de las 10 tribus del norte, lo que se llama la separación de la nación de Israel, o lo que se llama la lucha de Efraín contra Judá. Cuando ellos se separan, lo que hace Jeroboam es que él dice: nosotros no queremos que la gente siga yendo a Jerusalén a adorar. Entonces les hace 2 becerros de oro, ¿sí? Les pone un becerro en Betel y otro becerro se lo pone en Dan, ¿sí? Esto con el propósito de que ellos no tuvieran que acudir a Jerusalén para que no se volvieran otra vez a la casa de David, ¿sí? Los separó de esto. ¿Qué les parece lo que está pasando ahora? Nosotros estamos viviendo, digamos, esa situación nuevamente. A ver, ¿quién está jalando las sillas allá? Es el viento. Está fuerte. O se nos caen las láminas. Estaba entonces
tratando de separar a la nación de su, digamos, de su anclaje espiritual con Jerusalén y de su anclaje espiritual con Dios. Les dijo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Igual que lo que pasó cuando estaban en el monte Sinaí, cuando Moisés se había subido a tomar las tablas de la ley. Lo que estaban haciendo era, este becerro fue el que los sacó de Egipto, ¿sí? Lo mismo hizo Jeroboam con la nación. Llega él, Jeroboam también había escuchado un mensaje del Señor. El Señor le había dicho, si me eres fiel, dice, yo voy a hacer que tu reino sea un reino próspero. La razón por la cual el Señor había provocado esto era porque se había dado cuenta de que Israel se estaba desviando, estaba yéndose por su ladito, ¿sí? Les encantaba la vida que llevaban, se habían apartado completamente de la obediencia a Dios y habían tomado sus vidas como si ellos fueran los dueños, los reyes o los que mandaban, ¿sí? Se había acabado, digamos, se estaba terminando la dependencia que tenían de Dios, y el Señor dijo, hey, se me están saliendo del orden, digamos, divino, y están jalándose a toda la nación hacia una desviación espiritual que eventualmente va a hacer que todo Israel ya no sea creyente. Miren lo que pasa en las iglesias. Por eso, ¿qué es lo que ocurre en las iglesias? Las iglesias apóstatas están llenas de gente. ¿En dónde está la gente creyente? La gente creyente está en las iglesias pequeñas, en las iglesias en donde se sigue enseñando la palabra de Dios, en donde seguimos respetando las leyes del Señor íntegramente, en aquellas en donde las promesas son de grandeza y son de prosperidad y son de todo lo bueno. Ahí es donde está la bola, ahí es donde está Israel. Ahí es donde se fue a meter Israel. Los demás se quedaron en un pueblo, digamos que era un pueblo pequeño. Cuando ocurre esto, fíjese bien, cuando ocurre esto, Roboam levantó un ejército de cerca de 180,000 hombres de guerra para irse en contra de Jeroboam. Y el Señor le dijo, no hagas eso. Ve que el capítulo 12 de Primero de Reyes, ponle el 24, a ver. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Él fue el que había provocado que la nación se dividiera. La razón de eso es porque quería rescatarlos de esa separación espiritual que estaban teniendo. Esa era la razón por la cual el pueblo se había separado, porque Dios lo había dispuesto de esa manera. La otra vez escuchaba yo a un predicador diciendo que los pastores, esos apóstatas que andan enseñando toda clase de barbaridades, dice, es como si el juicio de Dios, el Señor los hubiera puesto a ellos ahí para enjuiciar al pueblo que se está separando de Dios. Cuando nosotros nos convertimos, algunos de los viejos de por aquí se han de acordar, teníamos mucho respeto por las cosas de Dios, mucho respeto por la palabra de Dios, ¿sí? Teníamos mucho respeto inclusive por la asistencia a los lugares de adoración. A las iglesias íbamos con mucho respeto, por lo menos 3 veces a la semana, ¿sí? Íbamos en la noche, a veces teníamos reuniones de oración que llegaban hasta las 2 de la mañana, ¿sí? Estábamos entregados, digamos, a esa adoración. Estábamos entregados a Dios. A medida que fue pasando el tiempo, ¿sí?, la gente se empezó a desprender de la influencia que teníamos de Dios y empezó a hacer de su vida
algo, digamos, libertino en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Nos da flojera ahora el domingo. Algunos nos da flojera venir el domingo, ¿cierto o no? Porque tenemos otra cosa que hacer. Los viernes ni se diga, no nos paramos, ¿sí? Si nosotros establecemos una reunión entre semana, la gente no va a venir. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos haciendo lo que estamos acostumbrados ahora a hacer. Hemos perdido la influencia, digamos, del tiempo en el cual nuestro respeto hacia Dios era profundo. Leíamos la Escritura continuamente. Ahora, ¿cuándo abrimos una Biblia? Es mi pregunta. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del pueblo ese que anda siguiendo la prosperidad y que anda buscando por amor seguir a Dios. Cuando ellos hicieron cuando ellos hicieron la dedicación, digamos, de los becerritos estos en Betel, ¿sí?, se presentó un profeta de Judá de nombre Ido, ¿sí?, y le dijo: el incienso que está sobre este lugar y los huesos de quienes están ofreciendo aquí van a ser quemados en este lugar y el altar se va a quebrar. Y se quebró el altar. En ese momento, ¡pra!, se truena el altar. Estando Jeroboam ahí, Jeroboam dice: préndanlo. Y se quedó así, atorado el brazo, ya no lo pudo mover. Y se quedó, y haga de cuenta que le provocó una parálisis el hecho de haber apuntado hacia el profeta. Esa parte tal vez no se acuerden de ella. Cuando él le apunta al profeta, él se quebranta, dice: ay, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Entonces agarra y le pide al profeta que ore por él. Y el profeta le dice: claro que sí. Entonces se pone a hacer una oración por él, y Jeroboam se sana de su brazo. ¿Sí? Y le dice: quédate a comer con nosotros, vamos a hacer una celebración. El profeta le dice: no, porque Dios me dijo que yo me tenía que regresar y que no me quedara a compartir con ustedes, porque no somos iguales. ¿Sí? Él se agarra y se regresa, y el Señor le había dicho: por el camino que te fuiste no vayas a regresar, vete por otro camino y no te quedes en Israel, regrésate a Judá. Le dice inmediatamente. Ahí va el profeta, tranquilo, caminando, era un profeta joven, y se encuentra con un profeta viejo. ¿Sí conocen la historia del profeta viejo y el profeta joven? El profeta viejo le dice: ¿a dónde vas? ¿Sabes? Mintiéndole: ¿sabes que Dios me dijo que te quedaras aquí y que comieras con nosotros? Cuando el Señor le había dicho al profeta: no te vayas a quedar ahí bajo ninguna circunstancia. Lo convence, porque era un profeta viejo, porque resulta que el profeta viejo jamás había levantado su voz para hacer la acusación de la idolatría y de la apostasía que estaba ocurriendo en Israel. Él de esa manera creyó que estaba cumpliendo con Dios al convencer al profeta que había sido enviado por Dios para que se quedara ahí. Y dice: bueno, pues si tenía yo culpa, aquí me estoy descargando la culpa. Y el profeta joven, en lugar de decir: no, porque Dios me dijo que no me quedara, agarra y dice: pues este es un profeta viejo, con toda seguridad no me está mintiendo. Y agarra y se queda ahí con él. Cuando él sale, el profeta Ido sale de aquella comida, lo prende un león y lo mata. Y curiosamente el león lo atacó y lo mató, nada más. Si nosotros leemos la historia, al asno en donde iba no le hizo nada el león. A él, al que había matado, no lo despedazó, lo mató y lo dejó tirado. ¿Qué hicieron? El profeta viejo fue y recogió el cuerpo y lo enterró. Dice, cuando lo enterró en la tumba que él se había hecho. Dice: cuando yo muera,
que me entierren en la misma tumba para cuando vengan a recoger, que nos lleven a los dos. Entonces, como era la tumba de él, ¿sí? Cuando los hijos de aquel profeta llegaron a recoger el cuerpo, encontraron que el otro profeta estaba enterrado ahí y dijeron: no lo podemos tocar, es un sepulcro, es sagrado, no podemos tocarlo. Y se retiraron. Esa tumba todavía se recuerda al profeta joven. Al profeta viejo ni el nombre sabemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestro nombre está escrito. Cuando nosotros le desobedecemos, nuestra muerte va a pasar desapercibida. Nadie se va a acordar de nosotros. Nuestra historia va a pasar y se va a perder y se va a olvidar. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestro nombre está escrito en el cielo, está escrito en el libro de la vida, está escrito en una página en donde nadie ni nada la puede borrar. Si seguimos adelante con la historia de Jeroboam, Jeroboam tiene un hijo. El hijo de Jeroboam es Nadab, o Nadab. Cuando Nadab toma el reino, estaban peleando contra los filisteos y va y se pone en una fiesta de manera inconveniente y ahí lo matan, ¿sí? Y el que lo mata es Basa, ¿sí? Otro que fue rey después de Israel, que sustituye a la descendencia de Jeroboam y extermina la casa de Jeroboam. Quiero leerles una cosa que es interesante, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 42 del libro de Isaías. A ver si me lo puedo. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el 2 dice: no gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. Y el 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Este es el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, quiero que vean la expresión esa de no apagará el pábilo que humeare, ¿sí? Nosotros somos como luces, hermanos. Somos como si fuéramos una vela encendida, ¿sí? Cuando nosotros somos creyentes, nosotros somos luz para el mundo. Somos velas encendidas. ¿Qué tanta fuerza tiene la luz que usted desprende? Depende de la relación que usted tiene con Dios. Usted puede ser una persona que se separó del Señor. Fíjese lo que dice la Escritura, dice: no apagará el pábilo que humeare. Puede usted estar apagadito, puede quedarle nada más la mechita encendida, ¿sí? Y el Señor no la va a apagar. ¿Sabe por qué? Porque siempre está esperando que esa mechita encendida, o que esa caña que se cascó, que fue quebrada y que ya no sostiene la caña, cuando usted la quiebra, se tuerce. Si usted la suelta, vuelve otra vez a su posición, pero está quebrada, ¿sí? Cuando eso pasa, dice, Él no la desecha, no la termina de quebrar, y no apaga la poca luz que usted pueda tener en un momento dado. Esa pequeña luz era la que el Señor estaba protegiendo con Israel. Israel se había olvidado de Dios. El Señor no destruyó a la nación porque Él todavía estaba viendo esa pequeña luz en ellos y quería salvarlos. Por eso es que Él permite que la nación entre en todos estos conflictos espirituales, porque eventualmente quería tomarlos y sacarlos de esto y enseñarles la verdad. De haberlos dejado ahí, ellos se hubieran perdido. La nación de Israel no hubiera sido una nación próspera. Cuando Él termina sacándolo en la deportación de los asirios, dice que los manda más allá del Éufrates, más hacia el oriente del Éufrates, ¿sí?
no sé que son los chinos o no sé quiénes son, pero los mandó más para allá, mucho más allá, ¿sí? Lo encontramos nosotros después al Señor recogiendo a su nación a través de la descendencia de Efraín, que somos nosotros, ¿sí? Curiosamente, nos saca primero de la nación para que no nos perdamos y luego nos recupera a través del mensaje del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Esa recuperación que hace el Señor fue una recuperación que tenía Él ya prevista, porque Él no apaga el pábilo que humeare. Recuerden que esta misma expresión le fue dicha al Señor Jesús, para el Señor Jesús. Está en Mateo, creo, como algo que él expresaba. Ahorita se la doy la expresión. Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, ¿sí? Porque eso era lo que pretendía el Señor al hacer la separación de Roboam. Y de Roboam, por supuesto, se enoja. Fíjese que cuando se separa, se regresa a Jerusalén, porque al tesorero que tenía para que le colectaba los impuestos y las ofrendas lo matan, lo apedrean, y entonces él tiene que huir hacia Jerusalén. Cuando regresa, pretendió levantar una batalla en contra de Israel, y el Señor no se lo permite. Dice, no es por ahí. No, la justicia no viene por ese lado. Tú puedes reconocer los errores de una persona que está en apostasía, pero no te está permitido atacarlo. Es decir, atacarlo o ser agresivo con esa persona, porque siempre existe esa mechita encendida que está muy bajita si usted quiere, pero que el Señor puede encender en un momento dado, porque Él nos puede regresar otra vez a la verdad. Cuando vemos la descendencia de Roboam trató de mantener, digamos, el reino de su padre. Recuerdan que habían puesto unos escudos de oro, ¿sí? Eran los escudos de oro que adornaban el templo. Cuando viene una invasión por parte de Sisac de Egipto, tienen que agarrar los escudos de oro y dárselos, porque entró a la ciudad de Jerusalén y la saqueó, la ciudad, y entre esos se llevó los escudos de oro, ¿sí? Roboam entonces los sustituye por unos escudos de bronce. Cambiar oro por bronce, se ven igual más o menos, pero no es lo mismo. Al Señor lo tenían con adornos de oro, no con adornos de bronce, ¿sí? El hijo de él, Asa, reinó durante 41 años, el hijo de Roboam. Hubo una invasión de los etíopes. Dice la escritura que más o menos fueron 1 millón de etíopes que venían a invadir a Judá. Asa no tenía un ejército que le pudiera hacer frente a Etiopía. Entonces ellos, la única solución que encontraron fue orar. Dijeron, no tenemos fuerza para enfrentarnos a este ejército que viene en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, sé propicio a nosotros. Y entonces empieza a haber una conversión de parte de la nación hacia Dios otra vez. ¿Y saben qué? Deshicieron al ejército etíope y les quitaron todas las riquezas, y regresaron ahora otra vez los escudos de oro al templo, y pusieron otra vez escudos de oro. Pero el poder a veces corrompe, y el Padre absoluto absolutamente corrompe, ¿sí?
Pasado el tiempo, Asa empezó a pensar de sí mismo que era muy importante. Tanto que cuando el siguiente rey, digamos, el que había matado al hijo de Jeroboam, le empieza a hacer la guerra a Asa, el hijo de Roboam, ¿sí? Asa, para quitárselo de encima, se pone de acuerdo con los sirios. Los sirios eran las marionetas de los asirios, ¿sí? Bueno, le pide al rey de Siria que le ayude. Para eso descuelga los escudos de oro, otra vez, las riquezas que habían capturado de la batalla que tuvieron con los etíopes, y se los entrega al rey de Siria para que le dé lata a Baasa en el norte. Y vuelve otra vez a colgar los escudos de bronce. Otro profeta llega con él y le dice: la estás regando. ¿Cómo te pones a tratar de resolver esta cuestión políticamente cuando puedes depender, orar delante del Señor? Ya lo hiciste una vez. Entonces, en lugar de quebrantarse, Asa se molesta y agarra al profeta y lo mete a la cárcel. Y el profeta dice: yo más te vine a decir lo que pasaba contigo y tú me metes a la cárcel. El Señor lo enferma de los pies, así que tiene una enfermedad de los pies, y nunca se quebrantó para pedirle perdón a Dios, y se murió de esa enfermedad de los pies, ¿sí? Más adelante, Baasa, aquel que había matado al hijo de Jeroboam, tiene un hijo, Ela, ¿sí? A Ela también les platicaba que después de otra victoria lo mata Zimri. Zimri se constituye como rey entonces de Israel, pero dura 7 días en el reino, sí, nada más, porque el reino se lo entregan a otro que tenía más popularidad, que se llama Omri, ¿sí? Que nosotros podemos encontrarlo en la escritura como la casa de Omri. De la casa de Omri viene un siguiente rey, que es Acab. Acab se casó con Jezabel. Jezabel era hija del rey de los sidonios, ¿sí? Que era un sacerdote sidonio él. Entonces Jezabel era una sacerdotisa de Baal. Ella fue la que metió a Astarte en las adoraciones que tenían, porque hasta ese tiempo la nación de Israel, el reino del norte, seguía hablando de Dios. Las cosas las seguían haciendo en el nombre de Dios, pero como querían deshacerse de la adoración de Dios, inclusive cambiaron las fiestas. La fiesta del séptimo mes la adelantaron un mes, o la pusieron un mes más atrás, la pusieron en el mes octavo, para que la gente no tuviera que acudir a Jerusalén y se quedara en la fiesta que estaban haciendo ellos en la nación. Había torcido la ley, había tratado de pervertir, digamos, las fiestas solemnes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos las fiestas solemnes, es decir, tenemos nosotros la celebración de las fiestas solemnes del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que la celebración de las fiestas solemnes es agradable a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos deshacemos de la Navidad? Por supuesto, la Navidad no es una fiesta pagana. Nosotros tenemos las fiestas solemnes del Señor. Las fiestas que nosotros celebramos, San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Presidente, el Día de esto, el Día de aquello, son fiestas paganas. ¿Por qué la gente no se acuerda de las fiestas santas del Señor? La única que tienen es la fiesta de la Pascua, y la cambian por un conejo que pone huevos y que los esconden para que los busquen. ¿Qué es lo que hacen en las iglesias? Agarran y cambian las fiestas del Señor, la fiesta de las semanas, o la fiesta, por un lado la fiesta de las semanas, y por otro lado la fiesta de los tabernáculos, digamos, o de la fiesta de las cabañas,
la transforman en Halloween. Y entonces hacen la celebración de Halloween en lugar de hacer la celebración de la fiesta de las cabañas. Ve la perversión de lo que está pasando. El Señor estaba viendo esa perversión cuando estaba ocurriendo esto en Israel. Por eso agarra y separa a la nación y le dice: ustedes los incrédulos se van para allá. Y se me queda este pueblo creyente, pero creyente a medias. Porque continuamente el Señor los tenía que sacar de su idolatría y de su incredulidad y de su independencia de Dios. Y los tenía que regresar otra vez a que ellos pudieran encontrar en Dios la respuesta a los problemas que se presentaban. Tan extrema fue la cosa en el tiempo de Acab, que es cuando aparece Elías. Y Elías aparece diciéndoles: a partir de este día, dice, no volverá a llover en Israel más que por mi palabra, dice. Y entonces se va y se esconde en un río, en el arroyo de Querit, ¿sí? Se va y se esconde. Pasa el tiempo y empieza la sequía. El arroyo se seca y él tiene que huir de Israel. ¿Y sabe a dónde se fue? A Sarepta de Sidón, de donde era Jezabel, una población que le pertenecía a los sidonios, ¿sí? Y el padre de Jezabel era el rey de los sidonios y tiene que irse hacia allá. Haga de cuenta que Elías representaba la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nosotros comemos, hermanos. Es por la palabra de Dios que nosotros tenemos cosechas. Es por la palabra de Dios que nosotros tenemos lluvias. Es por la palabra de Dios que tenemos sol. Es por la palabra de Dios que tenemos nosotros un lugar en donde dormir. ¿Cómo transportarnos? Es por la palabra de Dios. En el momento en que la palabra de Dios se separa de nosotros, a nosotros nos empiezan a faltar todas estas cosas. Esto fue lo que pasó con Elías. Elías representa la palabra de Dios. Cuando él se va y se esconde, haga de cuenta que la palabra de Dios se esconde y ya no está influenciando, digamos, lo que pasaba en la naturaleza, porque ellos empezaron a adorar al Dios de la lluvia, al Dios del agua, al Dios de las cosechas, al Dios de la agricultura, etcétera. Eran sus baales, eran sus dioses. Él agarra y les dice: ya no va a llover. Se separa y se queda retirado, como si la palabra del Señor hubiera sido tomada, digamos, en una escritura y nos hubiera sido quitada a nosotros. Y ok, esto es lo que te da prosperidad, esto es lo que te da vida, esto es lo que te da salud, te lo voy a quitar. ¿Sí? Y agarra él y se retira, como si fuera él representante de la palabra de Dios, porque fue por su palabra que no llovió. Se retira y al tiempo lo empieza a buscar Acab. Necesito encontrarlo para que me quite el mensaje que nos había dado sobre el que no iba a llover, ¿sí? Es cuando él se tiene que ir a Sarepta y se encuentra con una viuda y le dice a la viuda: dame de comer. Le dice: tengo un poquito de harina, dice, y un poquito de aceite. Dice: nos íbamos a preparar unas tortas, mi hijo y yo, dice, para morirnos, porque no tenían, ya no había cosechas, no había harina, no había nada. Le dice: tú prepárame las tortitas pues y me las sirves porque traigo hambre. Entonces la mujer le dice: está bien. A partir de eso no le vuelve a faltar a ella harina y no le vuelve a faltar aceite, ¿sí? Porque él está, como él era la palabra, fíjense, él está proveyendo todo eso. Mientras está en la casa de la viuda de Sarepta, no le falta nada a ella, pero un día se le enferma el hijo. ¿Sabe por qué? Porque en cierta forma la mujer tal vez pensó: bueno, ¿yo por qué estoy manteniendo a este amigo? En primer lugar, no es ni sidonio, ¿sí? Me llegó y me dijo que era profeta. Y está bien, pues no me ha faltado harina, seguramente porque se empezó a dar explicaciones naturales. Hasta que se le enferma el hijo y se le muere.
Entonces le dice, ¿qué tengo contigo? Le dice Elías, mi hijo se murió, llegaste aquí y me trajiste la muerte de mi hijo. Ya el hijo ya se hubiera muerto si no hubiera comido. Lo que hace Elías entonces es tenderse sobre él, ¿sí? Y al tenderse sobre él le transmite vida otra vez y lo saca otra vez, lo levanta y le dice, aquí está tu hijo. Y es tiempo que me regrese otra vez a Israel, a Samaria. Samaria fue una población que creó precisamente Omri, ¿sí? Para honra, digamos, del que le había vendido aquel cerro en donde habían hecho la población de Samaria. Samer se llamaba, o Semer se llamaba el que había sido el dueño. Regresa a él y es cuando confronta a los Baales, a los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal. Y les dice, bueno, pues órenle, vamos a hacer un altar aquí, les dice. Vamos a poner un altar aquí, vamos a poner otro altar por allá y ustedes le van a pedir a su Dios que se encienda ese altar. Y ahí está, Elías esperando qué pasaba. Y aquellos le bailaban y le gritaban y seguramente tenían panderistas y todo lo que usted quiera por ahí. Y no pasaba nada. El mismo Elías burlándose y le decía, grítenle más fuerte, ha de estar dormido su Dios, ¿sí? No, bueno, dice, bueno, ya terminaron con su show, después de un tiempo ya acabaron, sí, ahora me toca a mí. Entonces para y dice, tráiganme agua. Agarra, le llevan agua y moja el altar en donde él iba a pedir que se encendiera por el Señor. Y entonces se pone a orar. Se prende el altar de él. Se pasa el fuego hacia el otro altar y empieza a arder el otro altar. Y a causa de eso, la población que estaba ahí entendió quién era el Dios verdadero. ¿Sí? Y van y haga de cuenta que se convierten otra vez al Señor. Pero fue una conversión temporal, porque le tenían temor a Jezabel. Jeroboam, Acab, que estaba ahí, ¿sí? Haga de cuenta que le dio temor el estar viendo aquel milagro que estaba ocurriendo con el fuego. Entonces él se quebranta y haga de cuenta que regresa diciendo, hemos pecado en contra de Dios, ¿sí? El Dios verdadero es el Dios que habita, digamos, en el templo en Jerusalén, ¿sí? Porque el Señor les había dicho, esta va a ser mi casa, mi residencia, ¿sí? Aquí voy a estar. Ahí estaba el arca. Cuando él sale de eso, la esposa Jezabel se entera, ¿sí? Y Jezabel no se quebranta. Jezabel dice, lo voy a matar. En donde lo encuentre lo voy a matar. Él tiene que huir hacia el sur, hacia Berseba. Se va hasta la parte más al sur de Israel, ¿sí? Y allá se ve y se esconde en una cueva. Recuerden que en el tiempo, fíjese que estaba en el arroyo de Kerit, los cuervos le llevaban de comer. Ellos le llevaban pan y le llevaban carne al profeta Elías. Un cuervo, los cuervos acostumbran sacar los ojos, se comen lo que sea, son muy voraces, ¿sí? Y sin embargo estos cuervitos estaban domesticados para llevarle la comida a Elías, y Elías comida de la comida que le llevaban los cuervos. Cuando entra en la cueva al sur, digamos, en Berseba, fue que el Señor le habla y le dice, ya no me sirves, le dice. Estás acobardado. Le tienes miedo a Jezabel. De alguna manera, fíjese, a veces nosotros pensamos, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una confrontación con Jezabel? Elías con Jezabel.
Tal vez lo hubiera hecho pedazos, pero eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería que la gente se convirtiera no por temor, sino por amor. ¿Sí? Él no quería que la gente le tuviera temor a Dios, sino que le tuviera amor a Dios. El amor, a fin de cuentas, es una expresión, digamos, del corazón de la persona que se relaciona, digamos, con Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios por amor, no porque le tengamos miedo. Si usted se relaciona con Dios porque le tiene miedo, hermano, está usted equivocado. La relación que nosotros tenemos con Dios es una relación de respeto porque le amamos. Sencillamente porque le amamos. Yo cada que leo la Escritura digo, ¿cómo nos ama el Señor? De veras, ¿qué paciencia nos tiene? En serio, hermanos, es paciente para con nosotros. A veces pensamos, fíjese, en la forma en la que el Señor trata a la nación, a los apóstatas, por ejemplo. Ay, Señor, ¿cómo toleras eso? Pensamos, pues mándales un rayo de perdida, algo que los asuste, pero eso no es lo que quiere el Señor. Él no apaga el pábilo que está humeando. No lo apaga. Y no destruye, no quiebra, no se deshace de una caña que está cascada. ¿Sabe por qué? Porque se puede volver a pegar. Y eso es lo que espera el Señor, que el pábilo vuelva otra vez a encenderse, ¿sí? Que vuelva otra vez a tener luz, que nosotros podamos, si estamos apagados en un momento por las circunstancias que nos hayan pasado en nuestra vida, nuestro pábilo está apagado, el Señor desea que nosotros volvamos a estar encendidos. Por eso es que no nos apaga, y no nos apaga con la mano, ¿sí? No se deshace de nosotros diciendo, este ya no me sirve. Lo que hace el Señor es darnos la oportunidad para que nosotros regresemos con Él. Y esta oportunidad es algo que tenemos única. Por eso es que tenemos nosotros el recurso del arrepentimiento. En las faltas que tenemos delante del Señor, nosotros tenemos el recurso del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque es un don, es un regalo que el Señor nos da. Es algo que Él nos provee para que nosotros lo tengamos como un regalo que nos ha sido dado. Como si fuera una concesión que Dios nos hace. Como si en el amor de Dios hacia nosotros nos dice, te voy a dar el recurso, no importa cuál haya sido tu falta, te voy a dar el recurso del arrepentimiento para que regreses otra vez a mí, para que tu luz vuelva otra vez a encenderse, para que seas otra vez luz delante de mí. ¿Qué tanto alumbramos al Señor nosotros con nuestra vida? Y esa es una pregunta personal. ¿Qué tanto le alumbramos al Señor? Podemos nosotros ser personas que tienen una llama muy pequeña. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de Dios muy ambiguo, muy pobre. Pensamos que Dios, nosotros nos relacionamos con Dios porque así nos enseñaron nuestros padres, o porque es la costumbre dentro de la sociedad en la que vivimos. Tal vez porque en ese momento histórico, digamos, de nuestra vida, nosotros un día tuvimos el beneficio de encontrarnos con la palabra de Dios y aceptamos la palabra de Dios, pero cuando empezamos a tener los críticas o embates, digamos, de la sociedad en la que nos encontramos, nos empezamos a separar y un día decimos, bueno, yo ya pasé por esto y ya sé lo que significa. Ahora me voy a dedicar a hacer mi vida como se me antoje, ¿sí? Y encontramos gentes que en un tiempo fueron gentes muy, digamos, inclinadas hacia Dios, ahora pecadores así, pero ya pervertidos, ¿sí? Pervertidos, ¿por qué? Porque le perdieron la relación de amor que tenían con Dios. Y empezaron a olvidarse de que nosotros vivimos bajo esa ley. Pero su pábilo no se apaga hasta que no se mueren. Por eso cuando muere la casa de Jeroboam, muere su hijo, ¿sí? O es asesinado su hijo, y es asesinada toda su familia. Es hasta entonces que el Señor dice, la lámpara de Jeroboam
se apagó. Porque mientras quede una persona a la cual nosotros podamos encenderle la lámpara o encender la luz de esa persona, esa lámpara o esa luz está viva delante de Dios y está viva y es parte nuestra. Si usted puede encender la luz de alguien, la lámpara de alguien, usted, hermano, ha ganado a un hermano y ha ganado un lugar en el cielo, ¿sí? Porque su lámpara está encendida. El Señor no la apaga. Nosotros podemos cometer todos los errores que quieran, pecados, faltas delante de Dios, ser pervertidos, haber caído en la perversión, y sin embargo el Señor no se aparta de nosotros, no nos aparta de Él, nos permite que nosotros estemos junto a Él, como lo hizo con la nación de Israel. Él agarró y sencillamente los quitó los separó para poderlos conservar, los separó para poderlos salvar, ¿sí? De haberlos dejado en la nación, se hubieran perdido. Y no solamente ellos, se hubiera perdido Judá también, y se hubiera perdido Benjamín también. Se hubiera perdido la esencia, digamos, de la fe en el Señor, en un único Dios verdadero, ¿sí? En un Dios que nos ha dado la promesa de que un día, que les había dado la promesa de que un día de la casa de David iba a venir el Salvador del mundo, ¿sí? Que fuese el Señor Jesucristo. Por eso encontramos nosotros las genealogías del Señor Jesús en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Lo encontramos de esa manera porque lo vemos por los dos lados, ¿sí? Llegar por los dos lados, llegar a la casa de David, ¿sí? Por el lado de María y por el lado de José, lo vemos llegando a la casa de David, ¿sí? Descendiendo, digamos, de la casa de David. No encontramos esa característica en otros. La otra vez me hablaba mi hijo Alberto que se había mandado una muestra de saliva, ¿sí? A una compañía que se llama Ancestry, y que de la muestra de saliva le habían dicho: tú tienes genes que vienen de tal parte, dice, emigraron hacia tal parte, ¿sí? Fíjese, si se los mandó sin apellidos, ¿sí? De tal parte se fueron a tal parte. Esa es la genética fuerte que tienes. Pero de esa genética fuerte tú procedes de España. Tienes genes que vienen de Inglaterra. Tienes el número, ¿cuántos millones, hijo? El 38 millones. Sí, para el trono de Inglaterra. Sí. Ya tiene esperanza, hay que matarlos. Sí. Tiene sangre que viene del norte de Europa, del centro de Europa, de Israel, ¿sí? Tiene sangre que viene de Israel, o sea, tiene genes que proceden de allá, porque el genoma del hombre ya está determinado, ¿sí? Nosotros podemos mandar y decir: ¿de dónde vengo? Y nos dicen: viene usted de tal parte, emigró a tal parte, tiene tantos parientes en tal lugar viviendo, comuníquese con sus primos de segundo y tercer lugar que están viviendo en Chicago. Tiene parientes, no tenemos parientes en el sur, fíjese, en el sur de América, digamos, de Jalisco para allá no tenemos parientes. Bueno, sí hay, de parte de mi esposa, pero de la familia Peña no hay para allá, ¿sí? Esta es al norte, llenamos California, tenemos parientes en Chihuahua, tenemos parientes en Monterrey, porque está determinado de esa manera. Pero curiosamente tenemos genes que vienen de Israel. ¿De qué parte de Israel? De la casa de Efraín, precisamente. Porque todos tenemos sangre de Israel. Todos. Si nosotros pudiéramos hacer un genoma
escupirle y mandarlo, le van a decir, usted viene también, el 0.5% o 0.8% es usted judío. Va a decir, judío yo, pero si los odio tanto. Pues tiene usted judío y está usted aquí, y está creyendo en el Señor, porque esa separación que vemos nosotros de la nación fue lo que provocó que nosotros nos convirtiéramos en creyentes. Fíjese hasta dónde llegó la visión del Señor para decirle a Roboam, no te atrevas a atacar a Jeroboam. Esto lo hice yo. Yo fui el responsable de la separación de la nación del norte de la nación del sur. Yo fui el responsable porque ellos se están separando de la fe en Dios. Y eventualmente, inclusive dejaron de mencionar el nombre de Jehová, ¿sí? Y empezaron a hablar de Astarte, de Mamón, de otros reyes o de otros dioses que ellos pensaban que eran los creadores del universo, los creadores del mundo, los amos del mundo. Y el Señor dice, lo hice precisamente para regresarlos otra vez a entender que el Señor es el Rey del universo, Él es el creador de las cosas, y que nosotros tenemos una promesa de salvación que fue puesta en el trono de Israel, en el trono de David, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos ser parte de un reino en el cual fuimos invitados, porque el Señor lo dispuso de esa manera. Por eso la Escritura nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de aquí, hermanos. Tenemos una genealogía que está prestada, ¿sí? ¿De dónde venimos? No lo sabemos. Usted no me puede decir de 4 o 5 generaciones antes. No me lo puede decir porque no la sabe, ¿sí? Se fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y si un día usted puede ser judío, si tiene cara de judío, ¿sí? Gabriel, tienes cara de judío, Gabriel, no puedes con ella, y luego dejándote las barbas así, ¿sí? Tiene cara de judío y no lo sabe, ¿sí? Tenemos nosotros que entender que todo lo que pasa en la Escritura es como si fuera una disposición que el Señor hizo para nosotros, ¿sí? Ahí estamos nosotros, en el plan del Señor, en el perfecto plan del Señor. El Señor dispuso que las cosas pasaran de esa manera para que nosotros pudiésemos estar hoy aquí. A veces no lo entendemos, empezamos a leer, pero Salomón, qué bárbaro, cómo hizo tarugadas. Bueno, el Señor permitió que él tuviera esa libre elección para que él empezara a promover o empezara a provocar que la nación misma estuviera a disgusto. Es que se lo permitió, se lo hubiera podido echar, hubiera podido exterminar, ¿sí? Como nosotros muchas veces decimos, Señor, ¿cómo permitiste que Hitler hiciera eso? ¿Cómo permites que Ceausescu hiciera lo que hizo ahí en los Balcanes? ¿Cómo permitiste que Stalin matara a 50 millones de gentes? ¿Cómo lo permitiste? Hay una declaración que hizo Putin en cierta ocasión en una plática que hizo él, no sé si usted la vio. Él dijo, le hicieron el reclamo que por la religión había muerto mucha gente en el mundo. Y dijo él, están equivocados, la religión no ha matado a nadie, es el pensamiento del hombre el que lo ha matado, dice. Nada más imagínense, 50 millones de habitantes exterminó Stalin en Rusia. 50 millones para poder meter el ateísmo. Más de 80 millones de muertos en China, en la Revolución Roja, por Mao Zedong, para poder entrar a meter el libro rojo. ¿Cuántos se murieron en las cruzadas? No creo que hayan sido más de 100,000, 200,000.
Tal vez, no lo sé. Pero no fueron tantos. Pero siempre el diablo nos ha echado la culpa a los creyentes de que por causa de ser creyentes el mundo está como está. El mundo no está así por causa de ser creyentes, es por causa de ser incrédulos por lo que está así. Es la razón por la que estamos así, es porque somos incrédulos. Porque a pesar de que el Señor nos llame y nos hable y nos diga y nos muestre y nos ponga en situaciones extremas para que nos acordemos de que Dios existe y que podemos clamarle a Él, no lo hacemos. Preferimos muchas veces hacer lo que hizo Asa, llegar con Senaquerib y decirle: te entrego todas las riquezas de la nación para que vayas y me quites de encima a Baasa, que me está molestando. En lugar de agarrar y decirle: Señor, me está molestando el del norte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hablando del norte? ¿Sí? Fíjese lo que acaba de pasar en el mundo, una cosa interesante, y es una cosa histórica. El hecho de que el presidente Trump haya declarado que Jerusalén es la capital de Israel es histórico, hermanos. Se da cuenta de que las piezas del ajedrez se están acomodando para que el Señor venga, porque hasta ahora, hasta hace poco, Jerusalén era una ciudad que no le pertenecía a nadie, que decía que estaba bajo el poder de los palestinos y que estaba bajo el poder de los jordanos, y que la manejaba la ONU, y que lo manejaba esto y que lo manejaba aquello, y se lo pasaban del uno al otro, y eso provocaba los conflictos que está teniendo Israel con los pueblos que están alrededor. Cuando llega él y declara: Jerusalén es la capital de Israel, ¿sí?, se acabaron los conflictos. Se acabaron los conflictos, porque se acabó la manzana del conflicto. Se la puso en su lugar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos a criticarlo porque quiere levantar una barda. Si usted tiene un invasor que vive al lado de su casa, ¿no levanta usted una barda? ¿Alguien le reclama porque levanta la barda? Hey, que levante la barda del tamaño que quiera. ¿Cuál es el problema? ¿En qué nos afecta a nosotros? Pero tenemos a un perturbado, a un grupo de perturbados en el sur, que son los que manejan y que nos están: no, el del norte es el malo, no me vean a mí, yo soy bueno, yo les voy a crear la ley de seguridad nacional, y está prohibido que usted opine de un político mal, porque lo meten a la cárcel. Lo acaban de hacer. Dice: sea cierto o sea falso, sean los hechos verdaderos o sean los hechos inventados, está prohibido hacerlo. Y lo aprobaron en la noche. Y sabe que hay un reclamo de la gente ya, porque se llama una ley mordaza. No se puede ya hablar de ellos. Ya no se puede. Lo que pasa con los Jeroboames y los Asas y los Baasas y los Omris, y ahí los tenemos regados por el mundo todavía, ¿sí?, haciendo de las suyas. Y el resto de la gente, los que somos parte de una población, no podemos decir nada. Esta no es una plática política, pero es una realidad lo que está pasando. Ahora, ¿por qué está ocurriendo las cosas de esa manera? Bueno, otra vez, porque Dios lo permite. No va a haber reacción de otra forma. Va a llegar al punto en este país en donde no nos quede más que decir: Señor, apiádate de nosotros, ¿sí? Volvamos nuestros ojos a Dios. Volvamos otra vez nuestros ojos a Dios y pongamos nuestra fe en el Señor, en el único Dios verdadero, ¿sí? Todavía hay algunos que sacan a pasear a la mona, Astarte, ¿verdad? La sacan a pasear. ¿Sabe? Porque la idea de Astarte no nació en el reino del norte. La idea de Astarte nació desde Babilonia,
¿sí? Ahí fue donde se crearon las abominaciones esas. Y las seguimos teniendo todavía. Ahí está una. Tenemos una a la que le dicen la reina de México, la soberana de los mexicanos. Entonces yo no soy mexicano, yo soy peregrino y extranjero aquí, ¿sí? No soy de aquí. En esas circunstancias no lo soy, porque no me pueden asignar que yo tenga una soberana o una reina de México, ¿sí? Y de los mexicanos. No es mía. No, yo me excluyo de eso, ¿sí? Si usted se quiere seguir sintiendo mexicano, pues allá usted. Pero yo soy extranjero y peregrino en este mundo, ¿sí? Yo vengo de paso nada más. Y ya me queda poco, ya casi voy de salida, Ya ahí la llevo, ¿sí? Pero ya casi voy de salida. Entendamos que nosotros nacimos con un propósito para que en nuestra vida nosotros conozcamos a Dios y le reconozcamos como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿sí? Y que Él murió por nosotros precisamente en las promesas que le había hecho al rey David, de que de ese trono sería un trono perpetuo, ¿sí? De esas promesas nosotros estamos aquí. Y gracias a esas promesas y a esos cambios, digamos, inteligentes que hizo el Señor con la nación, es que nosotros podemos gozar de la salvación que nos fue dada, ¿sí? Porque el Señor vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué no dijo de Judea? ¿Por qué no dijo de las ovejas perdidas? Vine a buscar a las ovejas perdidas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. No, dijo, yo vine a rescatar y a buscar a las ovejas perdidas de Israel, que somos nosotros, ¿sí? Con nuestra pizquita así de genes que tengamos, ¿sí? de Israel, o con la pizquita que podamos tener de esa nación que fue echada, ¿sí? Con esa pizquita nosotros somos parte de ese pueblo. Bueno, hermanos, pues es la historia de la casa de Omri, de la casa de Jeroboam, de Roboam, y de la lucha que estableció el Señor entre los dos para poder traer salvación a su pueblo, para hacer que Judá se mantuviera limpio hasta el nacimiento del Señor Jesús. Y fíjese en qué circunstancias lo encontró todavía. Encontró incredulidad, encontró todavía falta de fe, encontró todas esas cosas a pesar de que el Señor estaba continuamente haciendo limpias de la nación, ¿sí? Todavía se tiene que enfrentar a eso. Y a causa de la incredulidad, a causa de la infidelidad, a causa de la idolatría que existía todavía en la nación, fue que el Señor tuvo que ir a la cruz y pagar por nosotros. De manera que le damos gracias a Dios por ese cambio político que hizo, ¿sí? En esa historia que a veces nosotros tenemos que analizar y ver lo que pasó. Y se me pasó decirles una cosa. ¿Recuerdan de una maldición que había dicho Josué cuando destruyeron Jericó? Destruyeron lo que era la muralla de Jericó, ¿sí? Y la maldición de Josué fue: el que levantare esto va a quedar tirado, y el que lo levantare va a morir él y su familia. Bueno, pues eso pasó en el tiempo de esa separación, con un arquitecto de nombre Hiel, ¿sí? Así como la que tenemos aquí en el hígado, de nombre Hiel. Él empezó a levantar las murallas de Jericó, y al empezar a levantarlas murió su primogénito. Y empezaron a morir los hijos de él, hasta que puso la puerta. Al poner la puerta, murió su hijo, el hijo menor, porque se cumplió
la promesa que había hecho Josué, de que nadie podía volver a levantar las murallas de Jericó. Y lo hicieron en ese tiempo para protegerse, para decir, vamos a proteger el paso del Jordán hacia el norte, hacia el oeste, si vamos a protegerlo. Y empezaron a levantar las murallas de Jericó. Y el que lo hizo, él y toda su familia. Pues nosotros no nos podemos oponer a lo que el Señor dice. La Escritura nos dice claramente, ten cuidado, dice, de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque contra tal pecado no hay redención, no hay perdón. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso y tenemos que mantenernos limpios, digamos, de cualquier falta que podamos hacer en contra de Dios. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, ¿sí? Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Gracias, Padre, porque el Señor nos da la oportunidad de interceder, Señor, por estas necesidades que tiene nuestra nación, Señor. Este pueblo, Señor, en donde tú nos has puesto. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que seas con nosotros, nos guardes, Señor, que tu presencia, Señor, sea, Señor, manifiesta en nuestra vida en todo momento, que podamos recurrir a ti, Señor, en primer lugar, en toda necesidad que tengamos. Que seas tú, Señor, nuestra prioridad en todo momento, que seas, Señor, a quien debamos de hablar primero y a quien debamos de recurrir primero. Bendícenos, Señor, bendice a cada familia aquí representada, Señor, bendice cada casa, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, salúdense, dense un abrazo, el Señor les bendiga, el Señor les guarde.